Hola, este es un video dedicado a niños de quinto y sexto grado y el tema es transformamos fracciones, en la cual vamos a ver cómo transformar fracciones a números decimales. En mi video anterior hicimos el proceso inverso, cómo transformar una fracción a números decimales. Entonces, si no lo han visto, me gustaría que lo vieran también para complementar conocimientos. Lo que vamos a ver el día de hoy es cómo transformar fracciones a decimales. Ustedes deben de recordar, y en videos anteriores, por ejemplo, fracciones de tercer grado de primaria, he dado cuál es el concepto de fracción. Una fracción tiene las siguientes partes: un numerador con una barra horizontal que divide el numerador con el denominador. Y menciono también que es igual a una barra oblicua, por ejemplo, un medio. Un medio lo podemos representar así o con una barra totalmente horizontal. Eso yo creo que ya lo tienen bastante claro porque no es nuevo para ustedes. Solo quiero darles un repaso. Ahora, las fracciones también pueden convertirse en divisiones. Ustedes son ya niños bastante grandes que ya pueden dividir. El problema aquí, ¿cuál es? Tenemos, por ejemplo, pues vamos a poner el ejemplo de un medio. La fracción la podemos convertir también a una división. Esto es así. Ustedes conocen que las partes de una división son las siguientes. Lo que va aquí adentro es el dividendo. Lo que va afuera es el divisor, cociente, y lo que queda abajo, si es que tienen, es residuo, después de hacer una división. Si su división es exacta, pues su residuo va a ser igual a 0, pero hay algunas ocasiones en las que aquí pueden tener algún número. En una fracción, este 1 va a ir en el dividendo. Y en el denominador va en el divisor. Entonces, ustedes pueden expresar esta fracción en forma de divisiones de la siguiente manera. Pero como ustedes saben, normalmente o han visto que el dividendo siempre es mayor que el divisor. En este caso es diferente, por lo que llegamos a la conclusión de que va a ser un número menor a 1. En este caso, lo que deben de hacer es, como no pueden encontrar un número tal que multiplicado por 2 les dé 1, ya que este número es más pequeño, deben de poner un 0 aquí. Y después un punto decimal. Como agregan un punto decimal, deben de poner un 0 al lado del 1. Entonces, ahora esta cantidad ya no es un 1, es un 10, gracias a este punto decimal que nosotros pusimos aquí. Y con esto ya pueden hacer la operación de división común como ustedes la conocen. Un número que multiplicado por 2 nos dé 10, ese es el 5. Porque 5 por 2 da 10. Si lo hacemos por el método de la resta, restamos aquí 10 y nuestro residuo es 0. Por lo tanto, la transformación de una fracción de un medio en decimal es 0.5. Pero hay fracciones que no son tan exactas, es decir, tienen un residuo, como lo es un tercio. Por ejemplo, un tercio. Sabemos que no podemos hacer la división, ponemos un 0 aquí, ponemos nuestro punto decimal, agregamos un 0, un número que multiplicado por 3 se acerque a 10 es 3, porque 3 por 3
¿Recuerdan? 3 por 3 es igual a 9. Entonces, si lo usamos 3 por 4, recuerden que es 12. Recuerden que ya es un número mayor a 10, por lo tanto, no se puede utilizar en la división. Entonces, 3 por 3 es igual a 9. Por el método de la resta, ponemos aquí el 9. Y esto da 1. Para hacer la siguiente división, ponemos aquí un 0 y volvemos a tener un 10. Ponemos el 3 en la misma línea que el 0 que nosotros añadimos. 3 por 3, 9. Volvemos a restar y tenemos 1. Es decir, nuestro residuo siempre va a ser 1. Por lo tanto, es un número, se le llama normalmente un número infinito porque nunca va a tener fin. O sea, siempre voy a tener 3, 3, 3, 3, 3. Vamos a tratar de entender el problema que se vio en la clase de transformando fracciones a decimales. Recordarán que se trató sobre un señor le dejó a sus hijos una herencia y como herencia les dejó 35 camellos. Pero a cada uno le dejó una fracción específica de esos 35 camellos. A un hijo le dejó un medio, a un hijo le dejó un tercio y al otro le dejó un medio de los 35 camellos. Entonces, la primera parte es resolver a cuánto le toca a cada hijo de la cantidad total de camellos. Entonces, les voy a dejar aquí el proceso de cómo hacer las divisiones, de cómo hacer esas primeras divisiones. Entonces este es un medio y hay que dividir 35. En este caso, el residuo es un 2. Si yo vuelvo a agregar un punto decimal, voy a tener que volver a poner en el cociente un 6 y esto nos quiere decir que ¿qué sucede con este número? Pasa como en el caso que expliqué anteriormente, vamos a tener 11.66666 y así sucesivamente. Entonces este lo redondean a que sea aproximadamente 11.6. Pero recordando que es un número que tiene 6 infinitos. Nunca vamos a tener un número finito ilimitado de 6. Siempre va a ser 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Igual va a pasar con el 9. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos con un noveno.
9 por 3, 27. Punto decimal, agrego 0. Igual pasa con este. Si yo sigo agregando un 0 aquí, un 0 aquí y un 8 aquí, volvemos a tener lo mismo. Y volvemos a tener un residuo de 8. Por lo tanto, este va a ser el mismo caso, 3.8888. Y así sucesivamente, entonces lo redondean a 3.8. Ahora, ¿qué pasa aquí? El señor que los llevó a ver a los camellos y hacer la división, les dice, miren, no se preocupen, ustedes lo que están teniendo pues son números decimales, es decir, el 5.6 y el 88. Ustedes no pueden agarrar fraccioncitas o pedacitos de un camello, entonces no se preocupen, miren, yo les voy a prestar un camello y hagan sus cuentas con eso, porque cuando tengan 36 camellos van a poder hacer sus divisiones exactas. Entonces vamos a ahorrarnos un poco de matemática, pero entonces si dividen 36 entre 2, voy a poner en forma fraccionaria para que vayan entendiendo que también se puede ver como en forma de fracción. Esto es igual a 18. Entonces al primer hijo le toca 18. Luego 36 entre 3 le tocan 12. Y al último 36 entre 9 le tocan 4. Entonces dice, miren, no se preocupen. Entonces ya no van a tener 17.5 camellos. Tú, el primer hijo, vas a tener 18. Igual el otro va a tener 12 y el otro va a tener 4. Pero resulta que si uno suma 18 más 12 más 4, ¿cuánto da? Da 34 camellos. Entonces les están sobran 2 camellos. Están sobrando 2 camellos de los 36 que ahora tienen. Entonces el señor les dice, pues si les sobra uno, pues démelo a mí, porque yo traté de hacer que sus medidas fueran justas, fueran exactas, que todos tuvieran pues sus respectivos camellitos. Hay que tener claro esto, del primer hijo solo recibió del camello que dio el señor 0.5, porque él ya tenía 17.5. Para tener 18, ahora 18 camellos, solo le dio el señor 0.5. Al segundo hijo le tocó 0.4. Estoy haciendo la resta de 1 menos 0.6. Porque es lo que le falta para llegar a 12. O sea, 12 menos 11.6, digamos. Así. Esto da 0.4. Vamos a grandes rasgos. Entonces solo recibió del señor 0.4. Y el último hijo recibió 0.2. El chico que recibió un noveno de los 36 caballos en este caso, recibió 0.2 porque ya tenía 3.88 ganados del camello. Al recibir 4 solo recibió 0.2. Ahora, ¿qué pasa? Recuerden que este 0.6666 está redondeado, por lo tanto este 0.4 en realidad es un 0.3333 y siguen algunos números. Igual este no recibió 0.2, recibió 0.111. Ahora, ¿qué pasa si nosotros sumamos 0.5? Vamos a tratar de hacerlo con la mayor cantidad de decimales. Más 3.33 más 0.11. Si nosotros sumamos, nos tiene que dar
1 o lo más cercano a 1. 0.943, que es el camello es cercano a 1 y es el camello. Ay, perdón. Estuve explicando y me perdí. Bueno, resulta esto, sumé el punto 5, el punto 3333 y el punto 1111. Porque recuerden, estos siguen muchos 8 y muchos 6 en estos lados. Entonces eso hace que en ese redondeo se pierdan números. Entonces por eso decidí hacerlo con punto 33333. Esta suma de estos tres hacen el 1. O sea, el camello que prestó el Señor. Entonces, así es como se compensan estos decimales que a cada uno le faltaba para completar su camellito. Entonces, él se los prestó, pero por cachitos, ese camellito. Pero bueno, todavía está la dicotomía sobre qué pasó con los dos camellos que sobraron, porque si este obtuvo 18, este obtuvo 12 y este obtuvo 4, pues son 34 camellos, no los 36 que deberían de tener. Y el truco está en las fracciones. Entonces vamos a ir a esa parte. Espero que hayan entendido esta primera parte, porque lo segundo ya es solo en dónde quedan estos 34 camellos. Y los 34 camellos de los 36 que son se ven reflejados de esta forma. Resulta que el Señor, digamos el padre de los chicos, pues decidió tratar de hacer sus cuentas equitativas, o sea, nunca hizo la matemática para saber si a sus hijos les tocaban completos los camellos, si les tocaban enteros, si les tocaban fracciones. O sea, eso prácticamente al Señor pues no le importó. Él solo dijo, te va a tocar a ti esta fracción, esta fracción y esta fracción. Si nosotros sumamos 1/2 más 1/3 más 1/9, resulta que si nosotros hacemos la operación, el denominador es 18 y la suma de las fracciones da 17 18avos. ¿Cómo realicé esta operación? Lo obtuve a través del mínimo común múltiplo. Si no han visto cómo se hace el mínimo común múltiplo, lo voy a explicar aquí rápidamente. Ponemos los denominadores de las fracciones, ponemos una raya perpendicular a ella y vamos a utilizar números primos. Los números primos son el 2, 3, 5 y 7. Vamos a comenzar con el 2, por ejemplo. Voy a poner el 2 aquí. Y mi siguiente paso es un número que multiplicado por 2 me dé 2. Ese es el 1. Porque 1 por 2 da 2. Como no hay ningún número que multiplicado por 2 me dé 3, lo que hago es bajar el 3. Lo mismo con el 9. No hay ningún número que multiplicado por 2 me dé 9. Por lo tanto, bajo el 9. Ahora tengo solo números múltiplos de 3. Por lo tanto, mi siguiente número es el 3. Entonces vamos de nuevo. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 3? Pues eso lo hace el 1. ¿Y qué número multiplicado por 3 me da 9? Ese es el 3, porque 3 por 3 da 9. Ahora, volvemos a utilizar como múltiplo 3, porque tenemos todavía un 3 aquí. El objetivo de un mínimo común múltiplo es llegar a que los últimos números que encontremos sean los 1. Entonces aquí ya encontramos un 1, aquí encontramos otro 1, nos falta hacer 1 a este número. Entonces, ¿qué número multiplicado por 3 nos da 3? Ese es el 1. Entonces ya encontramos cuáles son los números con los que obtenemos el mínimo común múltiplo.
Ahora vamos a realizar una multiplicación. 2 por 3 es 6 y 6 por 3 es 18. Entonces el mínimo común múltiplo, es decir, un número que sea múltiplo de estos tres números y que se relacionen entre sí, es el 18. Entonces pongo en el denominador el 18 y realizo la siguiente operación. 18 entre 2 es 9. Entonces aquí realizo una división. 18 entre 2, 9. 9 por 1, 9. Pongo el signo más. 18 entre 3. 18 entre 3. Eso es 6. 6 por 1, 6. Y pongo el 6. Más 18 entre 9, 2. 2 por 1, 2. Y al sumar aquí, nos da 17 18avos. Y así es como obtuvimos la suma de estas tres fracciones. Que de hecho va a ser un problema tal vez que tengan que hacer después. Entonces, por eso es a veces importante seguir como mucho los videos, porque tienen continuidad entre sí. Ahora hay que pasar este 17 18avo a división. Eso se los dejo a ustedes de ejercicio. Nada más les voy a dar el resultado. 17 18avos es 0.944. Entonces recuerden que para hacer la división, el numerador va en el dividendo y el denominador va en el divisor. Pero bueno, eso ustedes lo realizan, pero 17 18avos es 0.9444444. O sea, esto sigue, es un número que sigue y sigue y sigue. Después del 4 siguen varios números, entonces quiere decir que esto es menor a 1, así se representa cuando un número es menor. El 0.9444 es menor a 1. ¿Qué quiere decir? El Señor nunca contó 35 camellos, contó menos que eso. Y una forma de comprobarlo es hacer lo siguiente. Este 0.944, como ustedes ya realizaron multiplicaciones con punto decimal, entonces lo que pueden hacer es multiplicar 35 por 0.944. El resultado que van a obtener va a ser 33. Esto quiere decir que el Señor, el papá de los tres chicos, solo estaba contando 33 camellos, no 35, porque esta fracción, esta suma de fracciones, no da un número entero, da un número fraccionado también. Entonces solo estaba contando, de los 35 camellos, solo estaba contando 33. Por eso es que a pesar de que el Señor, el que los llevó al lugar, dio su camello, sobraban 2, porque sobraban 2 de la fracción que el padre de los tres chicos hizo hasta cierto punto mal, digamos. Entonces, por eso el Señor termina beneficiado por esto, porque recupera el camello que él prestó y se lleva uno más, porque sobraban 33. Bueno, porque sobraban 2 camellos. Eso es en general el problema. Espero que le hayan entendido un poco. La verdad es que sí es como muy difícil entender la parte de los decimales y saber que
siempre hay a veces hay decimales que tienen muchos números y que nunca los vamos a poder, nunca vamos a poder tener solo la décima, y a veces los aproximamos, pero en esas aproximaciones también perdemos mucha información. Ese es el resumen general del problema, y pasemos a las preguntas que dejaron durante la clase. La primera pregunta fue: ¿cómo podríamos saber cuántos camellos les corresponden en realidad? Bueno, pues la respuesta es dividir los 35 camellos entre las fracciones que le corresponde a cada uno. Es decir, 35 entre 2, 35 entre 9, 35 entre 3, y esa es la cantidad de camellos que les correspondían en realidad. La segunda pregunta es: ¿qué operaciones matemáticas podríamos hacer para averiguarlo? Bueno, ya les enseñé que la operación para transformar fracciones a números decimales es la división. Entonces ellos tendrían que dividir 35 entre 2, 35 entre 3 y 35 entre 9. ¿Cuántos camellos representan un medio de 35 y de 36 camellos? Bueno, acabamos de realizar esas operaciones. Entonces lo único que resta es que ustedes hagan la división de 36 entre 2, 36 entre 3 y 36 entre 9 para que corroboren los números que acabamos de ver. ¿Cuántos camellos representan un tercio de 35 y un tercio de 36? Son las mismas preguntas, es solo 35 entre 3 y 36 entre 3. Y por consiguiente la última, que es 35 entre 9 y 36 entre 9. Bueno, pues los objetivos de esta clase ya vimos que fue la transformación de fracciones a números decimales, saber que hay decimales los cuales tienen un número infinito de cantidades después o a la derecha del punto decimal, a sumar fracciones, a utilizar el mínimo común múltiplo. También resolvimos el ejercicio a manera matemática sobre el problema de los camellos y los hijos y las fracciones y cómo es que el señor se llevó 2 camellos más y él solo iba, sí, de hecho él había dado uno de sus camellos. Espero que le hayan entendido, espero que haya sido de su agrado este contenido. También resolvimos las preguntas que se dieron en la clase. Y pues nada, los espero en el siguiente video. Si tienen alguna recomendación, si quieren algún video en especial, no duden en dejarlo aquí en la caja de comentarios. Y si les sirvió este video, por favor, compártanlo con más padres de familia para que llegue a más niños y puedan entender mejor este tema que se ha dado. Y por favor suscríbanse porque eso también me motiva a mí a hacer más videos y darme cuenta que está siendo de utilidad estos videos. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.